Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Es una de las historias posibles de la Regional Capital Federal de Hijos. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Sanar. Subversión. Siluetas. Soledad. Siempre. Sueños. Solidaridad. Silencio. Soy Giselle Laura Tepper. Soy Josefina Giglio. Yo soy Juane, Vaso de Hijos Rosario. Soy Guado de Pedro. Soy Marta Dillon. Milito desde el 95. Y soy Cuervo. Soy periodista. Soy hija de militantes, no hija de desaparecidos. Formé parte de Hijos en los comienzos. Yo soy de las que creen que una nunca se va de hijos. Y participo porque creo que todos somos hijas e hijos de una misma historia. Los hijos surgimos para romper el silencio y hablar de lo que otros quisieron ocultar. Nuestra lucha no era solo un tema del pasado, era un tema del presente y del futuro. Salimos a las calles y a las plazas, fuimos a los actos y a las movilizaciones. Cantamos en los festivales, presentamos habeas corpus y pintamos en las paredes para multiplicar nuestra voz, para combatir la impunidad, para romper el silencio. Esta es la prensa en plena dictadura cívico-militar. Esta es la alianza entre los dueños de los medios y los militares. Ese pacto que asegura el silencio sobre el terrorismo de Estado. Esta es la televisión estatal de esos años, al servicio de la impunidad. El discurso es casi unánime. Defiende las políticas sociales y económicas de exclusión y oculta las violaciones a los derechos humanos. Incluso inventa enfrentamientos para justificar los miles de asesinatos. Estas son nuestras madres de Plaza de Mayo. Sus voces quiebran el silencio. ¡Que nos respondan! No, después nos retiramos. Esta es la última aventura militar de la dictadura. Así lo cuentan los medios. Y esta es la verdad que ocultan. Infligido 3 bajas. Con una derrota de Malvinas, el cerco del silencio comienza a abrirse. Cuando vos silencias algo, se supone que es algo que sabés. Lo no dicho tiene otro peso. Es un peso mucho más, más doloroso, para decirlo claramente. Lo no dicho no era solamente lo que había pasado dentro de los campos de concentración, sino quiénes eran estas personas, de qué manera habían resistido, cuáles fueron las decisiones que tomaron antes de ser masacrados, qué posibilidad teníamos de esto, de unir un relato con otro. Con lo del indulto, digo, para mí fue tan escandaloso, ¿no?, que salió muchísima gente a la calle, igual se dictaron los indultos, pero creo que ahí quedó un germen de esto no puede ser más, ¿no? El silencio tenía que ver primero con una sociedad que también sentía culpa, una sociedad que se sentía cómplice, entonces convenía tapar todo. Una sociedad que prefería no discutir temas que ya se decían pasados, una sociedad que aceptó el discurso de la política, que era el punto final, hasta acá se terminó, esto ya se discutió. El silencio es la noche oscura en la cual estábamos sumergidos y Hijo fue la claridad. Más allá de los relatos familiares o de la cosa particular, Hijos puso una palabra colectiva de toda una generación. Entonces yo creo que lo que
tuvimos desde Hijos fue que fuimos como el canal donde muchos encontraron la voz, no solo los hijos de desaparecidos, muchos se pudieron expresar. Hijos irrumpe en un momento histórico de dolor, de impunidad, de impotencia, de bronca, pero irrumpe como militante y no como víctima. Y eso me parece que le estampa un lenguaje muy específico. Hijos tiene el lenguaje del militante, no de la víctima. Nacimos como organización horizontal, discutiendo en asambleas, trabajando en comisiones, apostando al consenso desde la heterogeneidad. En ese andar fuimos encontrando las grietas para romper el silencio. Fuimos construyendo nuestros propios medios para expresarnos. En Hijos la comunicación era un elemento central. En Rosario como en todos lados. O sea, creo que es una marca muy particular de Hijos. La necesidad de comunicar. Hijos nace para comunicar, entre otras cosas, ¿no? Para romper un manto de impunidad que había sido sellado con las leyes de audiencia de vida y el punto final, pero que además parecía que se consolidaba luego de la reelección de Carlos Saúl. Y entonces, bueno, eso profundizaba un sistema de impunidad, pero que a la vez tenía como correlato un acompañamiento a las versiones que había instalado la dictadura por un lado y a los silencios que también, las omisiones que tenía ese discurso oficial con respecto a lo que había pasado en la dictadura. Lo que vienen a aportar los hijos al reunirse es primero la continuidad histórica, o sea, esto no se detiene, sino que esto sigue y sigue por muchos años porque éramos todos muy jóvenes. Segundo, la renovación de las consignas con la potencia que trae la juventud. Y tercero, que me parece que para mí eso es una de las cosas que nace con Hijos a partir de las marchas de la vergüenza, ¿no? Que es esto que tiene que ver con el escrache. O sea, no queremos vivir más, no somos lo mismo, no vamos a convivir con asesinos, no vamos a convivir con genocidas. Y esto no es un deseo personal, sino esta vergüenza es nacional. Entonces, desde nuestras actividades, de nuestras acciones, hasta nuestra comunicación propiamente dicho, los discursos o las piezas, los productos comunicacionales que hacíamos apuntaban, eran disruptivos, ¿no? Intentaban quebrar ese sistema de silencio, de impunidad. Con esfuerzo, militancia y pasión, la revista de Hijos ya estaba en la calle. Nosotros teníamos hasta una línea estética. Teníamos compañeros que discutían de no dejemos blanco, aprovechemos todo, escribamos todo porque el papel es caro, porque cuesta. Una de las primeras cosas que aparece ya desde el primer número es abrir el abanico de temas más allá de los que tenían que ver directamente con los efectos, la memoria y la historia del terrorismo de Estado y la búsqueda de justicia. Y si vos te pones a comparar lo que era la revista de Hijos en relación a otras revistas de organismos de derechos humanos o de partidos políticos, qué sé yo, éramos distintos, teníamos otro juego. No solo hablábamos de derechos humanos, hablábamos de rock and roll y hablábamos de drogas y hablábamos de sexo. Era como un registro que no había en otro lado. Una de las primeras decisiones fue esto de dividir lo que queríamos compartir entre nosotros, o sea, generar dos productos, entre comillas. Uno que era El Ombligo, que estaba destinado a la comunicación interna, y la revista Hijos, que era lo que queríamos comunicar hacia afuera y también, como decía, era una forma de financiamiento porque lo vendíamos en marchas y fiestas y donde pudiéramos. Al mismo tiempo que publicábamos una revista para afuera, teníamos un medio de comunicación entre los militantes de Hijos. Se llamaba El Ombligo y se repartía en la asamblea. Ahí compartíamos información, actividades y opiniones. Y un día dijimos, tenemos que empezar a compartir la información. Tenemos que empezar a leer el diario. Y entonces nos juntábamos y hacíamos un recorte de los diarios, literal, con plasticola y tijerita,
con notas que nos parecían que todos tenían que estar al tanto. Y esas notas iban desde el precio del pan hasta las últimas declaraciones de Silingo diciendo los tiramos vivos al mar. Pasaba todo tan rápido y teníamos tanto para contar que lo que hacíamos era, bueno, vos tenés algo para decir, querés escribir algo, querés comentar algo, bueno, lo armábamos en el ombligo, sacábamos fotocopias y los repartíamos en la próxima asamblea. Nuestro primer programa de radio fue Trabajo de Hormiga, por FM Latinoamericano. Una primera experiencia que llenaba el aire contra el silencio. Desde lo que era el Frente de Apoyo en ese momento, nos sumamos al programa de radio, que eran los domingos a la noche, y que, fue como una primera experiencia de radio de hijos, que de las cosas que a mí más me quedaron marcadas tenía que ver con el escrache. Me acuerdo que un día de haber venido Charlie a decirnos que era la directora de la radio, estaba preocupada porque estábamos dando las direcciones y los teléfonos de los genocidas. Para nosotros eran escraches radiofónicos. Y que en el caso de que ella tuviera una demanda judicial iba a tener que responder con bienes materiales que para una radio arriba de un club de bochas era bastante escaso, con lo cual nos dijo, la verdad es que los banco, pero me preocupa. Y no sé cómo la convencimos de que no iba a suceder nada, y sí, pudimos seguir con eso y no sucedió nada, hasta que en el 99, a mediados del 99, empezamos la lucha que nos parió en La Tribu, que seguimos hasta ahora. La lucha que nos parió. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hasta las 18. Hacemos la lucha que nos parió. La lucha que nos parió. Entre la agrupación y la radio se construyó mucho más que un programa. Eso se reflejaba en el aire y en la calle. Fue también como, en un punto, una cristalización de una relación política muy fuerte con el colectivo de La Tribu, que incluso, más allá del programa y de hacer scratches con ellos, de usar el generador de La Tribu, la camioneta de La Tribu y otras cuestiones. Por ejemplo, La Tribu hizo invitaciones a los hijos que no tenían dónde pasar un año nuevo a juntarse en esa casa ahí en Lambaré y Sarmiento. Entonces, me parece que el programa fue también una manera de plasmar un vínculo político con un colectivo que en ese momento, en los 90, estaba ya desde el 89 consolidándose y que tenía que ver con una manera de hacer comunicación en la cual nosotros nos sentimos muy identificados y que nos unió de una manera absolutamente hermanada, como puede ser con La Chilinga o el GAC. Y en ese sentido, el grupo de compañeros que nos aglutinamos en torno a la comunicación propiamente dicho era importante. Creo que también es otra marca de hijos en general. Está lleno de fotógrafos, de comunicadores, de periodistas, de diseñadores, de artistas en general, al menos desde sus orígenes. Ese componente, el artístico, comunicacional, fue muy importante. Yo creo que hijos, a través de los recitales, a través de las marchas, a través de los scratches, a través del gag, de todas las formas de creatividad que se pusieron en juego, hicieron que los medios tuvieran que reflejarme.